Bueno, compañeros, en este caso vamos a hablar sobre el software Automation Studio, que lo utilizaremos para crear circuitos neumáticos comandados con compuertas lógicas. Bueno, pues primeramente les explicaré un poco sobre la introducción del programa. Este de aquí sería la ventana principal de software Automation Studio, donde en el lado izquierdo podemos cargar las librerías, las diferentes librerías para utilizar en el software. Por ejemplo, para nuestro caso, para nuestro caso tendremos que utilizar compuertas lógicas y vamos al ítem que dice Digital Electronics, donde aquí encontraremos las diferentes compuertas lógicas. Por ejemplo, aquí tenemos una compuerta inversora, tenemos una compuerta AM. Básicamente son las compuertas que utilizaremos para comandar nuestro cilindro neumático. Entonces, para ir a los elementos neumáticos, simplemente vamos a la pestaña que diga Pneumatic en la parte de actuadores con retorno por muelle. Vamos a utilizar una válvula 5.2 normalmente cerrada con activación eléctrica y retorno por muelle. Bueno, estos serían los elementos básicos que utilizaremos para comandar nuestro cilindro. También nos faltaría nuestra parte de la parte del compresor. Esa parte la encontraremos en alimentación neumática, que tenemos para alimentar nuestro cilindro. Tendremos nuestro escape. Para la interfase entre los componentes electrónicos y los componentes neumáticos, vamos a utilizar un relé de 24 voltios, ya que la electroválvula trabaja con 24 voltios y las compuertas lógicas tienen un nivel de 5 voltios. Entonces utilizaremos un relé que lo encontraremos en la parte de Digital Electronics, en la parte de Outputs Components. Encontramos el relé. Para poder ver los pines de entrada y salida, podemos activar en la parte de vista, nombres de los puertos de conexión. Aquí nos aparecerán el nombre de las entradas, el pin normalmente abierto, normalmente cerrado, las patitas de las compuertas lógicas, etcétera. Entonces esto es lo que necesitaremos para conectar las compuertas lógicas con la electroválvula. También tenemos otros diferentes tipos de componentes de salida, como son un autoacoplador, una señal acústica y una resistencia. En este caso nos servirá para conectar los switches que me permitirán activar mis compuertas lógicas. Tenemos también, aquí tenemos los interruptores normalmente abiertos, interruptores normalmente cerrados, que serían estos de aquí. También tendremos que disponer de una fuente, que la encontraremos en líneas y conexiones. Aquí tenemos la alimentación. Entonces con esto completaremos los elementos que nos permitirán realizar nuestro circuito para comandar una electroválvula. Bueno, pues entonces cuando analizamos nuestro circuito, vemos que como está directamente de mi resistencia conectado a tierra, y el circuito tenemos aquí utilizando interruptores normalmente cerrados, vemos que tenemos 0 voltios en las entradas de las compuertas, de cada una de estas compuertas. Para proceder a activar
a dar energía a nuestras compuertas, simplemente tendríamos que activar uno de los switch según sean las combinaciones que requeramos. Entonces, ya conocida una breve introducción sobre los elementos que disponemos en nuestra librería, procedemos a, por ejemplo, realizamos una tabla de verdad para poder comandar nuestra electroválvula, nuestro cilindro de doble efecto. En este caso tenemos una tabla de verdad con 3 variables y nosotros nos impusimos dónde queremos la activación del cilindro, en qué salidas. En este caso tenemos una salida en 001, otra salida en 011, otra salida en 100 y la última salida en 111. Entonces, mediante esta tabla de verdad procedemos a crear nuestro circuito lógico, realizar las ecuaciones, simplificar y demás cosas por el estilo. Entonces, resolviendo todo esto, vamos a llegar a la implementación de este circuito eléctrico, donde tenemos compuertas AND de doble ingreso, de 3 ingresos, compuertas OR y compuertas negadoras. Aquí tenemos nuestro switch de activación. En este caso tenemos pulsantes normalmente cerrados, que cuando procedemos a activar el circuito, en mis terminales voy a tener unos en las entradas. En el momento que yo me disponga a abrir un switch o un interruptor normalmente cerrado, va a pasar a un nivel lógico 0. Esto sería básicamente simplemente para la activación de las compuertas. Aquí tenemos lo dicho anteriormente, el relé térmico con 24 voltios en el pin normalmente, en el pin de entrada. Tenemos aquí nuestro solenoide que me permitirá activar mi electroválvula. Entonces, en la parte del circuito neumático tenemos una electroválvula de 3 a 2 con retorno por muelle y activación eléctrica. Mi Y1, tengo aquí mi terminal Y1 que va a ser activada por medio de un solenoide Y1. Aquí tenemos nuestro cilindro de doble efecto que se va a proceder a activar cuando yo disponga de las respectivas salidas. Si son correctas, se va a proceder a activar el cilindro. Entonces vamos a proceder a realizar la simulación del circuito. En este caso vemos que cuando tenemos una activación de 000, voy a tener mi cilindro. Cuando tengo 000 voy a tener mi cilindro en estado de reposo. Entonces vamos con la primera salida, que sería 001. En este caso tengo aquí 000. Yo voy a disponer a activar la salida de aquí, 100. Entonces procedemos, activo mi terminal A y vemos que nuestro cilindro empieza a salir. El cilindro quedó en la parte de la posición final. Entonces yo tendría que desactivar mi interruptor y mi cilindro retornar al inicio, porque tiene una activación con retorno por muelle. En este caso vemos que mi primera salida funcionó correctamente. Vamos a proceder a activar la última salida, que sería 111 en mis terminales ABC. Entonces A1, B1 y C1. Mi cilindro retorna, mi cilindro está afuera. Entonces yo tendría que volver a desactivar mis interruptores para que mi cilindro retorne por medio del muelle. Vemos que el cilindro retorna. Vamos a activar en este caso el 011, que sería A0, B1 y C1. Vemos que mi cilindro va a ir a nuestro estado de salida, y para que retorne igualmente procedemos a desactivar los interruptores. Vemos que nuestro cilindro retorna normalmente. Entonces de esta manera comprobamos que podemos comandar un cilindro neumático mediante la activación de compuertas lógicas.
En este caso fue necesaria la implementación de un relé para implementar los niveles lógicos de 5 voltios con las compuertas lógicas y 24 voltios con nuestra electroválvula. En este caso esto me sirvió para la activación de mi cilindro. Y básicamente eso sería todo con el manejo de las compuertas lógicas.